de Municipalidades de la provincia del Huasco, AMUPROJU. Les damos la bienvenida a este cuarto y último ciclo de charlas respecto de la ley REP, implementación de la ley REP en la región de Atacama. Mi nombre es Pilar Castillo, yo soy asesora del programa de asociaciones municipales del Departamento de Desarrollo Municipal de Subdere, socia de este proyecto, podríamos decir. Y bueno, es un gusto darles la bienvenida. Hoy día nos acompaña el señor Guillermo, Seremi de Medio Ambiente de la región de Atacama, el señor Andrés Bugueño, parte del equipo también, y secretario ejecutivo de la asociación, don Mauricio Martínez, que es encargado de Economía Circular de la Seremía de Medio Ambiente de la región de Atacama, don Rodrigo Sagaceta, que es consultor de la empresa encargada de poner en práctica este proyecto, y don Daniel Llorente Viñales, presidente de Corproa, y él nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Daniel. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, señores Seremi, a los miembros de la Asociación de Municipalidades de la provincia del Huasco, mi provincia. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Es la charla número 4, que es todo en el marco de la implementación de la ley REP y la economía circular y los desafíos para nuestra región. Recuerdo en la primera oportunidad que tuve la suerte de poder compartir en este ciclo, hablábamos de la importancia para Atacama, todo lo que tiene relación con preservar nuestro patrimonio ambiental y cómo lo hacemos para poder compatibilizar ese cuidado con actividades que tengan también un beneficio económico, un beneficio para toda la población y un beneficio que es doble en este caso porque es darle valor a los residuos, ¿no es cierto?, donde estamos por un lado beneficiando al medio ambiente y por otro lado también estamos logrando traer un beneficio económico que genere productividad, que genere trabajo también para la gente de Atacama. Hoy día vamos a poder escuchar ejemplos y vamos a poder entender un poco más cómo son los modelos de negocio en este campo. Así es que esperando una mañana muy productiva, agradeciendo la presencia de Guillermo, Jaime, Tomás y por supuesto de Pilar Castillo. Nada, muchas gracias y esperamos que sea una jornada productiva y que también, por supuesto, se entretenga. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, los temas de hoy tenemos, son 3 expositores, pero de temas propios del proyecto son 2. El señor Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de MERES, la Asociación de Municipios de Ciudad Sur, que se ha dedicado durante bastante tiempo a este tema, y don Tomás Viveros. Bueno, lo que quería comentarles también es que hay en la parte, depende del equipo que ocupen, en la parte de arriba o abajo de su pantalla aparece un recuadro de preguntas y respuestas en donde ustedes pueden enviar sus preguntas para que el señor Mauricio Martínez las está recogiendo y las está recopilando. Vamos a tener una parte después de las exposiciones, una ronda de preguntas. Así es que, sin más, dejo con ustedes a don Jaime Cataldo, de la Asociación de Municipios Ciudad Sur, o MERES. Disculpa, Pilar, pero parece que Jaime tuvo un inconveniente, parece que tuvo un problema con la conectividad. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito para ver qué le sucedió. ¿O hacemos una inversión de expositores?
Justamente, déjame preguntarle a Jaime qué sucedió y si no hacemos la inversión para que Tomás empiece su presentación. Espérame un momento, por Ya. favor. Ya, Pilar, que dé Tomás nomás, por favor. Ya. Entonces dejamos con ustedes, vamos a hacer una inversión en el programa y vamos a dejar con ustedes a don Tomás Viveros. Con Muchas el gracias, tema, Pilar. sí, adelante. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la presentación, agradecer la invitación a este proyecto, a poder ir conversando sobre estos temas que tienen relevancia no solamente por la legislación vigente y que prontamente ingresará a su implementación, sino también porque es un tema que se hace urgente en un contexto de cambio climático y la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Me confirman que se vea bien la presentación? Sí, correcto, yo la veo bien. Ya, muchas gracias. Vamos a comenzar con una pequeña introducción y este cuadrito muestra un poco el escenario actual y los desafíos que se pueden desprender de este escenario actual. A través de los años, desde 1970, que lo registra el Panel Internacional de Recursos, ha ido creciendo de forma consistente y constante en el tiempo la extracción de materias primas a partir de recursos naturales que realizamos todas las personas en todos los países del mundo para satisfacer nuestras distintas necesidades, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo creciendo la extracción de biomasa, cómo crece la extracción de combustibles fósiles, la extracción de metales y la extracción de minerales no metálicos. Y eso no sería un problema en sí mismo si es que estos recursos no fueran finitos. El problema es que efectivamente todos estos son recursos que son finitos, no se renuevan en el planeta, y si es que se renuevan tienen ciclos de renovación que muchas veces nosotros no los logramos compatibilizar con el ritmo al cual los vamos explotando. De hecho, en el caso de Chile, nosotros consumimos más recursos naturales de los que nuestros propios ecosistemas son capaces de ir regenerando. Es decir, estamos utilizando, en un lenguaje un poco más coloquial, una línea de crédito en términos de los recursos naturales. Estamos extrayendo más recursos naturales de los que nuestro propio ecosistema son capaces de ir regenerando. Pero además de eso, existe un factor que para el mundo más bien económico también es súper relevante, y no es solamente lo poco sostenible, que es extraer más recursos naturales de los que los ecosistemas son capaces de ir regenerando, sino que además, cuando miramos la forma en la cual utilizamos estos recursos naturales, se genera una brecha importante, un desafío muy relevante, y es que la productividad, es decir, el Producto Interno Bruto que generamos en el mundo por unidad de kilogramos de material que extraemos desde los recursos naturales, vemos que esa productividad es muy baja en comparación con los otros factores productivos. Ahí pueden observar en las líneas más bien de color celeste que la productividad del material, si bien es cierto, crece hasta el año 90, luego se estanca y baja un poquito, de hecho. Somos muy ineficientes al momento de utilizar los recursos naturales, mientras que la productividad de energía crece de forma constante en el tiempo, al igual que la productividad incluso en las emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que vamos emitiendo gases de efecto invernadero, lo estamos haciendo de una forma, entre comillas, valga la redundancia, más productiva. Es decir, estamos generando mayor cantidad de bienes y servicios por cada unidad de CO2 equivalente que emitimos a la atmósfera. Así también con la hora trabajada, que es la María, que es la que más crece en productividad en el tiempo, esto es a escala mundial. Y el tema es que tenemos disponible 2.000 millones de toneladas de residuos por año. Esas 2.000 millones de toneladas de residuos por año podría ser perfectamente una parte o una forma o
uno de las claves para solucionar estos dos grandes problemas. Uno, el problema en la productividad en la que utilizamos los recursos naturales, y por otra parte, el problema que se genera por la explotación de recursos naturales que no son capaces de ser regenerados por los ecosistemas porque lo hacemos a velocidades distintas al ritmo de los ciclos naturales. Pero además, estas 2.000 millones de toneladas que son potenciales recursos, lo único que va a suceder con ellos es que va a ir creciendo si se mantienen los supuestos con los cuales construyen estos modelos el Banco Mundial. Dice básicamente que hoy día tenemos la generación de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos en el mundo al año, y en 2050 debiésemos alcanzar los 3.400 millones de toneladas de residuos al año. Y ahí hay potenciales recursos que podrían sustituir y retirar en algo relevante la presión sobre la explotación de recursos naturales. Y cuando miramos en general qué es lo que hacen los países con los residuos, una primera fotografía muestra que los países, a medida que crecen sus ingresos, a medida que esos países se vuelven más ricos, tienden a valorizar un poco más sus residuos. Dado que para la gran mayoría de materiales, salvo para algunas secciones que las podemos conversar, para la gran mayoría de los materiales es más caro el incorporar un proceso logístico, un proceso técnico, un proceso industrial que permita su reciclaje o su reutilización, que enviarlo a un relleno sanitario y enterrarlo o otro tipo de tratamiento. Y podemos ver, por ejemplo, que los países de grandes ingresos, de acuerdo a la información del Banco Mundial, reciclan en realidad, alrededor del 29% de los residuos que se generan en sus naciones, mientras que los países de más bajo ingreso alcanzan apenas un 4%. Y el 93% lamentablemente son dispuestos en vertederos o en basurales abiertos al medio ambiente sin ningún tipo de control. Muchos de ellos terminan en los océanos arrastrados por los cauces de diferentes tipos de aguas. Pero no solamente el ingreso el que impulsa, el ingreso puede explicar un poquito que las sociedades se van sofisticando, van exigiendo mucho más de su autoridad y se empieza a ir impulsando la variación de los residuos. Pero en realidad la clave que termina por hacer que esto de acá se termine transformando en un cambio radical es cuando se ingresa una regulación. La regulación es la que modifica significativamente cómo se gestionan los residuos. Acá tenemos un cuadrito que es de la OECD, muestra cuál es el tipo de tratamiento que aplica a los distintos países a los residuos sólidos domiciliarios. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, ustedes pueden ubicar ahí en el eje a Estados Unidos, que no tiene una regulación tan potente como el de la Unión Europea para la variación de los residuos, y si ustedes se fijan, un poquito más del 50% o por ahí lo mandan a relleno sanitario de sus residuos. Mientras que por otro lado, tenemos a un Alemania, un Suiza, un Bélgica, un Dinamarca, que prácticamente no tienen relleno sanitario y comparten los tratamientos entre valorización a través de reciclaje y compostaje, con la incineración con recuperación de energía y la incineración sin recuperación de energía. Por tanto, la regulación es muy importante, muy clave para poder impulsar la valorización de los residuos y, vamos a ver un poquito más adelante, transitar hacia una economía circular. ¿Qué tipo de regulación en general se utiliza en estos países? Primero, la más común, la más masiva, la más conocida y que nosotros orgullosamente promulgamos el año 2016, se encuentran las regulaciones asociadas a las responsabilidades extendidas del productor. Aquí pueden ver cómo crece de forma exponencial entre el 99 y el año 2010 la cantidad de regulaciones asociadas a la responsabilidad extendida del productor que fueron promulgadas en diferentes países del mundo. Pero no solo eso, también existen bajo este paraguas, este pilar, que son las responsabilidades extendidas del productor, como nuestra ley 20.920, también existen otros tipos de instrumentos. Por ejemplo, existen directivas de la Unión Europea que fijan un porcentaje máximo de residuos que pueden ser dispuestos en los rellenos sanitarios. Si ustedes se fijan ahí, las metas son cada vez más ambiciosas. Si el año 2006 la meta estaba entre el 70 y el 80% del porcentaje máximo de residuos biodegradables que podían ser incorporados en relleno sanitario, eso bajó hasta el 35% en el año 2016. Y ahí podemos ver algunos ejemplos de cómo se fueron desempeñando distintos países en esta meta que es impuesta mediante directiva europea, es decir, aplica a todo el conjunto de países que forma parte de la Unión Europea.
Otro instrumento que también se utiliza es la implementación de impuestos específicos a ciertos tipos de eliminación de residuos. Ahí podemos ver un pequeño gráfico de cómo funcionan los impuestos y qué cantidad, en términos de dinero, significan estos impuestos en diferentes países que gravan la disposición final en relleno sanitario. Eso hace que, los rellenos sanitarios y la eliminación en general, pueda incorporar en sus tarifas las externalidades negativas que ellos generan, y por otra parte, al hacer que la eliminación sea un tipo de tratamiento cada vez más caro, se vuelve competitiva el reciclaje. El reciclaje ahora puede competir, dado que su alternativa es cada vez más cara. Y finalmente también hay algunos países, esto ya un grupo más pequeñito, acotado a Holanda, Suecia, Bélgica, Austria y Alemania, que tienen algún tipo de prohibición sobre los rellenos sanitarios, ya sea sobre el relleno sanitario en su conjunto, para una cierta categoría de residuos, por una cierta cantidad de residuos, o para residuos que tienen una cierta caracterización física o química, se prohíbe el ingreso a rellenos sanitarios. Entonces, cuando tenemos implementados todos estos instrumentos, y como mencionaba antes, sí, los ingresos hace que en general los países transiten hacia y ahí aumentando sus tasas de reciclaje, pero lo que termina haciendo un cambio sustancial y consistente en el tiempo son las regulaciones, y cuando observamos qué es lo que resulta de esas regulaciones, termina resultando en términos técnicos una modificación muy grande de la forma en la cual se gestiona el residuo. La forma en la cual se gestiona el residuo, cuando están todas estas tipos de regulaciones y estas orientaciones, estas definiciones y estas metas y ambiciones que se colocan en los distintos países, terminan haciendo que se complejice mucho más la logística y las tareas asociadas a la gestión y el manejo de los residuos, dado que pasamos de manejar basura a manejar y gestionar recursos. Y eso implica que, por ejemplo, aquí quisimos hacer un cuadrito resumen bien esquemático para que se entienda. Tenemos, por ejemplo, 3 grandes orígenes de residuos. Tenemos el sector comercial, por ejemplo, el pequeño, mediano y gran comercio que se ubica en los centros de las diferentes ciudades. Tenemos el sector residencial, las viviendas, y tenemos el sector industrial. Todos esos sectores generan diferentes tipos de residuos y generan una diversidad grande de materiales. Generan, por ejemplo, polietilenos, polipropilenos, en los casos de los plásticos, se generan cartones, papeles, cartones diferentes, los llamados dúplex, generan residuos que son complicados como los multicapas, se generan grandes cantidades de residuos orgánicos también en diferentes tipologías. Y por tanto ahí se requiere implementar ciertas tipologías de recolección. La más común, la más utilizada cuando uno quiere alcanzar la masividad, un porcentaje grande de los residuos que se generan, son las recolecciones selectivas, es decir, una primera segregación muy general. En el punto de generación del residuo se recolecta estas fracciones separadas, no más de 3 o 4 fracciones separadas, y luego esas fracciones se ingresan a una industria que en Chile hoy día no existe, que es la industria de la clasificación y el tratamiento a escala industrial. Estas son plantas en las cuales los residuos de un mismo tipo, por ejemplo envases livianos, ingresan mezclados a la planta. Y la planta, bajo diferentes técnicas y usos, va separando los materiales. Y terminan saliendo fardos, por ejemplo, de botellas PET. Terminan saliendo fardos de latas de aluminio, fardos de polietileno de baja densidad, y así sucesivamente. Esa industria luego deriva, dependiendo del material, la calidad en el que se encuentre, el formato de presentación en el que esté, deriva estos materiales a procesos de reciclaje, procesos de valoración energética y finalmente, y como última alternativa, procesos de eliminación en rellenos sanitarios, ¿no? ¿Cómo se ha comportado esto en un país que nosotros conocemos, el caso español? En España, desde que se implementó la ley REP, año 1 en el gráfico, habían apenas 10 plantitas. El año 11, 10 plantas de clasificación. Y fue creciendo, hasta alcanzar, a medida que fue creciendo también la cobertura de los sistemas de gestión asociados a la respuesta extendida del productor, a medida que las metas fueron cada vez más ambiciosas, tal como nosotros tenemos una certidumbre clarita en términos regulatorios de cómo van a ser las metas en el sector domiciliario y no domiciliario, también fue creciendo a la par la capacidad de clasificación, porque es imposible, es impensado, es incluso poco eficiente separar cada uno de los materiales en nuestra vivienda, en el comercio o en las industrias, sino que se hacen
separaciones en grandes categorías de materiales. Los materiales aquí son clasificados de acuerdo a su naturaleza. Entonces podemos ver que España partió con un poquito más de 10 plantas en el año 1 y luego de 6 años ya había pasado las 70 plantas operando en el territorio español al amparo, al alero o impulsada por la regulación de responsabilidad extendida del productor. Pero además de eso, las plantas de clasificación generan como productos fardos o materias primas para otro proceso, que principalmente es el de reciclaje. Y por tanto también nosotros necesitamos aumentar la capacidad de valorización vía reciclaje. Porque no sacamos nada con tener una planta de clasificación que sea muy eficiente en capturar material de valor, si después no hay ninguna industria que pueda generar un producto, una materia prima, a partir de eso. Podemos ver, por ejemplo, que en la región de Atacama hay una planta de reciclaje. Eso, con la responsabilidad del productor, debiese ir creciendo en el tiempo. Pero no solo eso. Siguiendo la cadena de valor, se requiere también que las plantas, si bien las plantas de clasificación generan un producto, que requiere que haya una industria que pueda ir tomando estos materiales para generar un producto, también tiene que haber alguien que demande los productos que genera la industria del reciclaje. Si ustedes se fijan en este esquema que viene del documento oficial del Pacto Chileno por los Plásticos, el 98% de la materia prima que utiliza la industria del plástico proviene de material virgen, es decir, un derivado del petróleo. Es necesario que ahí, en ese cuadradito amarillo, se impulse la utilización de material reciclado para que efectivamente la industria del reciclaje no se quede con montones y montones de, por ejemplo, pellet, que es la materia prima con la que se pueden fabricar diferentes envases y embalajes que nadie quiera comprar, que nadie quiera adquirir o que no sean útiles para nadie, y al final terminemos con una ley de responsabilidad extendida al productor que sea muy eficiente en recolectar, muy eficiente en clasificar, muy eficiente en generar nuevas materias primas, pero que no sean demandadas por la industria local o internacional incluso. Justamente el Pacto por los Plásticos va en esta línea. La regulación que está en discusión en el Congreso sobre los plásticos de un solo uso también va en esta línea. Y, por ejemplo, solamente quiero citar el Pacto Chileno por los Plásticos. Los envases y embalajes deben tener en sus distintos formatos un promedio de 25% de material reciclado. Eso hace generar una demanda por los productos que van produciendo las diferentes plantas de reciclaje. Esto plantea un desafío en términos locales, en términos municipales, en términos de las distintas regiones y sus provincias, que es toda esa transformación que yo les mostré en la forma de gestionar, en términos logísticos, en términos operacionales, en términos técnicos, los residuos ahora como recursos y no como basura. Eso requiere el pilotear y aprender y pilotear cuáles son las mejores formas, las mejores soluciones para esa localidad en particular, a sus condiciones locales. Aquí quise colocar como ejemplo el piloto que está haciendo AVE Chile con Provincia, que alcanza 58.000 departamentos, para ir probando diferentes formas de recolectar los residuos, de clasificarlos y ir teniendo mayor claridad cuáles son las plantas de reciclaje que los pueden recepcionar, qué tipo de procesos luego pueden utilizar los productos de estas plantas de reciclaje, cuánta es la capacidad instalada que existe, cuál es la brecha, cómo tienen que ir creciendo, qué inversiones se tienen que ir realizando. Estos pilotos también implican probar esquemas de clasificaciones. Podemos ver un pequeño pilotito que hice una vez en Perú para ir probando cómo funcionaban distintos mix de residuos que ingresaban y qué tan eficientes eran en ser clasificados para después ir escalando a soluciones más definitivas. Y ahí el llamado también la invitación, yo creo que la oportunidad para las autoridades locales, para la industria local en la provincia, es que solo ustedes pueden jugar un papel fundamental, un papel protagónico en este proceso de pilotear, aprender y luego entrar ya más en régimen, dado que esto requiere un conocimiento del territorio de las personas bien profundo, requiere contar y sumar la experiencia que tienen las diferentes organizaciones locales en su respectivo territorio y aprovechar la infraestructura existente. Todos esos son aspectos fundamentales para ir probando, piloteando y luego tomar la mejor decisión cuando se entre en régimen. Y cuando ya uno
tiene más o menos implementado y va creciendo en tasas de reciclaje, a los países se les empieza a abrir el apetito por ir un poco más allá, ir hacia lo circular, no solamente al reciclaje de residuos, sino que ir cada vez aguas arriba, ¿ya? Ahí podemos ver como ejemplo el plan de acción de economía circular de la Comisión Europea, que forma parte o se está contextualizado en el Pacto Verde de Recuperación Europea. Esto viene del año de marzo del 2020, y tiene línea con esto. Busca básicamente que la Unión Europea, tanto internamente con su propia industria, como los distintos acuerdos comerciales que se hagan, de tratados de libre comercio, por ejemplo, impulsen esta forma de gestionar recursos en los ciclos orgánicos y en los ciclos materiales. Este es básicamente el esquema que es bien conocido de la Fundación Ellen MacArthur, que lo que propone es que nosotros, en nuestros ciclos productivos, como en nuestros ciclos naturales, imitemos la lógica de la naturaleza. En la naturaleza no hay basura. Los residuos de uno son los recursos de otro, y por tanto los recursos se mantienen en un ciclo, generando o cubriendo las necesidades de otro ciclo. Y así se mantienen generando diferentes productos o diferentes servicios. La economía circular busca imitar a la naturaleza en ese aspecto y mantener los ciclos naturales a través de diferentes técnicas, de diferentes tecnologías, de diferentes lógicas, de diferentes modelos de negocio, mantener los nutrientes dentro de los ciclos de uso y los ciclos productivos. Y en las temas más bien materiales, esos materiales que nosotros creamos, que manufacturamos, mantener también los diferentes recursos técnicos que le llama la economía circular, dentro de diferentes ciclos, tanto de uso, por ejemplo, está el compartir, el mantenimiento, el reuso, la redistribución, y también mantenerlo en los diferentes ciclos productivos, la renovación y refabricación, y finalmente el reciclaje. Entonces, pero el objetivo en general es mantener los recursos útiles para sus usos o para la producción de nuevos bienes y servicios. Ahora les voy mostrando algunos ejemplos de qué significa esto en la economía circular, tanto en Chile como en el mundo, cómo ha ido avanzando esto en modelos de negocio, iniciativas públicas también. La primera, y vamos a ir escalando, una primera iniciativa que se suele utilizar es la prevención en la generación de residuos, ¿ya? El Ministerio de las Públicas hizo un piloto muy interesante que ahora va a escalar a términos de referencia a sus contratos, y que fue, oye, ¿y si la renovación de una pista de aeropuerto la realizamos pensando de forma circular y preveniendo la generación de residuos? Y dijeron, mira, cuando picamos y extraemos el material para poder hacer una renovación de la pista, y extraemos de ahí asfalto y otros materiales, reutilicémoslo en la misma pista, en la renovación de la pista. ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron? 86% en ahorro material. No tuvieron que ir a comprar en 86% materiales nuevos, 85% menos disminuyeron la cantidad de residuos que fueron derivando a escombrera o sitio de disposición final, dado que se utilizaron estos como recursos, y un 31% menos demandaron ellos en el proyecto como área virgen. Y por tanto el impacto ambiental de eso es bien sustantivo, y de hecho ellos van a ir escalando esto, como les comentaba antes, como términos de referencia en sus próximas licitaciones. Continuando con esto de la prevención en la generación de residuos, pasamos a la utilización de los residuos como materia prima. Vamos a ver una publicidad de la marca Reebok, que ha lanzado recientemente una línea tanto de ropa, de zapatillas y de otros accesorios hechos a partir de residuos, es decir, esto que les mostraba en el cuadrito amarillo, de ir impulsando que los sectores productivos demanden material reciclado, sustituyendo el uso de material virgen. Ahí hay un ejemplo de Reebok que ha empezado a utilizar residuos para fabricar sus productos. En el caso chileno hay emprendimientos bien interesantes, como el caso de Modulab. Los chicos utilizan uniformes que son dados de baja por los bomberos porque ya no cumplen las condiciones de calidad o las horas de uso que permitan garantizar la protección ante el fuego. Ellos los remanufacturan, los diseñan, hacen una serie de modificaciones y obtienen este tipo de productos, mochilas, bananos, y muy a la contingencia tienen también mascarillas reutilizables
para la pandemia en la que estamos inmersos. Pero también hay ejemplos súper interesantes a escala industrial que son bien antiguos, poco conocidos. Este es el caso del parque industrial de Kalundborg en Dinamarca. Este parque industrial, a través de herramientas colaborativas, este otro que llega a este punto para poder hacer que fuera fundamental, la economía circular, a diferencia de la economía lineal, no se trata solo de competir, sino que se trata mucho más de colaborar. Hay que ser capaces de ponerse de acuerdo, de mirar sinergia, de identificar a mi vecino, tal vez mi residuo es un recurso, y esto fue lo que hicieron a escala industrial en los años 90, el plan de simbiosis industrial en Kalundborg. ¿Y qué es lo que hicieron en Kalundborg? Ahí ustedes pueden ver que hay diferentes industrias dentro del parque industrial. Hay plantas, por ejemplo, de biogás, hay una farmacéutica, estaba Novo Nordisk ahí que bien conocía, hay una refinería de petróleo, hay manufactura, etcétera, hay producción de materias primas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se pusieron de acuerdo, empezaron a mirar cuáles son las salidas de esos procesos y cuáles son las necesidades de entrada de esos procesos. Y ustedes pueden ver en líneas rojas, la línea roja rosada, corresponde a los flujos de energía. Ustedes se van fijando, sale energía de una de las plantas y entra como energía a otra planta. Por ejemplo, puede entrar como energía térmica, agua caliente, puede entrar como energía eléctrica, puede entrar como gas, por ejemplo. El agua se mantiene un tema muy relevante en nuestro país. Nosotros tenemos una sequía importante, la región de Atacama, la región de Antofagasta, la región del país, la región de Coquimbo. Hemos sufrido una sequía muy larga, y podemos mirar, por ejemplo, que los ciclos del agua aquí se mantiene el agua circulando dentro del proceso. O sea, una planta utiliza agua o extrae agua, la utiliza en su proceso, la trata y la incorpora en el proceso del vecino, de la siguiente planta. Y así también con los materiales sólidos, con los materiales físicos. Los residuos de uno pasan a ser los recursos de otro. Y se van reutilizando y se van cerrando los ciclos productivos en este parque industrial. De hecho, ha sido el éxito que han tenido en este parque industrial de Kalundborg, que están en un plan piloto, están en negociaciones para poder expandir a parques industriales de todo el océano que comparte los países nórdicos junto con Rusia. Van a ser un parque industrial grande para ir piloteando con Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y una parte de Rusia, en la que los residuos de uno se convierten en los recursos del otro. La región también tiene cierta intensidad en procesos productivos más básicos de producción de energía, de minería, y que podrían haber oportunidades relevantes en las cuales los residuos de algunos de esas industrias podrían ser los recursos de otros. Después tenemos finalmente el otro pilar que es muy clave en la economía circular, y es que para que los recursos se mantengan en el ciclo técnico, la forma más eficiente de hacerlo es transformar los productos en servicios. Por dos grandes razones. Es mucho más simple para el productor, el fabricante, ir y buscar los materiales al usuario e incorporarlo después en los ciclos productivos necesarios para poder reutilizarlo o reciclarlo. Y segundo, genera un incentivo muy grande a finalizar con la llamada obsolescencia programada. Aquí podemos ver un ejemplo de Algramo. Algramo hizo una alianza con Unilever, y ahora Unilever no vende detergente, sino que a través del Algramo vende un servicio de detergentes, y por tanto uno tiene una botellita y uno programa un refill y se va rellenando, y la botellita, si es que tiene falla, ellos te la reparan, y la botella que queda de baja entra en un proceso de reciclaje. Por tanto, en el uso de detergente ya no hay residuos. Servitización también en productos para el hogar, los productos de eliminación. Philips tiene un programa muy potente de economía circular, y van a pasar desde luz como servicio a productos remanufacturados y servicios, por ejemplo, de equipamientos médicos, servicios también de elementos para el hogar. Entonces uno compra un servicio, por ejemplo, de cafetería. La cafetería nunca es tuya, sino que Philips, a través de una suscripción, se encarga de reparar. Una vez que llega una cita de útil, quiere un modelo nuevo, lo cambia y recupera la anterior, desarma, utiliza piezas, la vende en un mercado de segundas manos, y por tanto los recursos se mantienen en el ciclo técnico. H&M, otra empresa muy grande, también ha implementado hace muy poco los servicios de arriendo de textiles. En realidad, lo que quieren las personas es comprar ropa o quieren un servicio de vestimenta. Se quieren vestir de acuerdo a sus necesidades, se quieren vestir de acuerdo a sus preferencias.
Por tanto, lo que hace este servicio es que uno tiene una suscripción que le da acceso a un abanico, a cierta cantidad y ciertos tipos de vestimenta, y por tanto yo nunca genero residuos, porque si ya no quiero más el vestido o la polera o el short que adquirí con H&M, lo devuelvo y cambio por un modelo nuevo o lo cambio por otro tipo de cosas, y se mantiene los textiles en el ciclo técnico a través de reparaciones y reciclaje, que es mucho más eficiente hacerlo de forma centralizada a través del productor. También tenemos en los ciclos biológicos la utilización de los residuos como energía y nutriente. Aquí podemos ver la intensidad del uso de plantas de biogás, de producción de biogás en Europa. A la izquierda pueden ver la cantidad de plantas de biogás instaladas en Europa que utilizan residuos para producir energía eléctrica, térmica o gas para calentar, por ejemplo, hogares. Y por otra parte generan un digestato, que es un sustituto de fertilizantes químicos que se pueden utilizar en diferentes actividades agrícolas. A la derecha pueden ver la cantidad de plantas de biogás por millón de habitantes, siendo la más alta el caso de Alemania, 136 plantas. También ha modificado la economía circular la forma en la cual se piensan los negocios. Aquí podemos ver el clásico modelo Canvas que se enseña para poder generar la propuesta de valor y definir la cadena de suministro y de valor adaptado a la economía circular. Hay varios académicos le hicieron esas modificaciones bien interesantes. Y finalmente, no solamente que la sociedad, las regulaciones están demandando mayores niveles de circularidad en los bienes y servicios que adquieren, sino que además son los inversionistas los que están cada vez más interesados en invertir en empresas que sean sostenibles, porque observan la sostenibilidad, menores riesgos y mejores rentabilidades en el largo plazo. Ahí pueden ver, por ejemplo, como BlackRock, que maneja más de $1 trillón de dólares en activos, ha ido creciendo sustancialmente y proyecta que crezca muchísimo la demanda por sus fondos mutuos y sus ETF, que cumplen con ciertas variables y cierto nivel mínimo de desempeño en impacto ambiental, social y gobierno corporativo. Y todo esto que hemos hablado anteriormente, solamente para recordar, para que volvamos a la primera lámina, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones de personas en el año 2050, necesitaríamos el equivalente a casi 3 planetas para poder proporcionar los recursos naturales que necesitamos para mantener el ritmo de vida y el estilo de vida que tenemos actualmente en el planeta. De hecho, de eso se hace cargo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 12, Producción y Consumo Responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Hago la salvedad. Tomás es el subgerente de Asuntos Ambientales y Desarrollo de la empresa Disal. Y no sé si estará listo Jaime. ¿Está silenciado, Jaime? Sí, Jaime. estamos listos. ¿Sí? Ya. Estamos listos. Muy bien. Entonces ahora vamos a dejar con ustedes a don Jaime Cataldo, que él es gerente general de la Asociación de Municipalidades EMESUR o EMERES. Hago esa salvedad también. Muchas gracias. Un segundito. ¿Dónde sale el PDF? Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estábamos justamente en la oficina con un problema de internet y eso hizo que escucháramos primero la exposición de Tomás, que para mí fue muy oportuno porque fue una explicación de introducción sobre los conceptos que comparto plenamente. Nosotros también hemos estado como asociación de municipios en la elaboración de la hoja de ruta del plástico. Estamos también actualmente en las instancias del Comité Estratégico de la elaboración de la hoja de ruta de economía circular y por lo tanto, reitero, comparto
toda la fundamentación que él ha hecho en relación a esta materia de economía circular, y eso me evita a mí repetir conceptos que él ha entregado, y por lo tanto voy a pasar a explicar de manera más pragmática quiénes somos y qué es lo que hacemos y cómo nuestro accionar se entiende dentro de esta implementación de lo que hemos llamado una política pública de economía circular. Ahora, nosotros somos una asociación de municipios. Tenemos 20 municipios socios de la región metropolitana de Santiago. Hemos sido creados el año 2015-2016. Fue creado a iniciativa de una empresa intermunicipal de residuos que se llama Emeres. Y Emeres está preocupado principalmente de la disposición final e intermedia de residuos sólidos domiciliarios. Y dado que le hicimos seguimiento a la ley REP, participamos en las discusiones de la ley REP, fuimos al Congreso, a las comisiones, y luego nos incorporamos a la elaboración del reglamento de la ley REP, hemos tenido una motivación y un acercamiento con este tema de manera importante. Fue por eso que en el año 2015, en el fondo, Emeres toma la decisión de poder tener una estrategia específica para poder implementar la ley de responsabilidad extendida del productor, y ahí se decide crear una asociación de municipios con personalidad jurídica y sin fines de lucro que se dedique explícitamente a la implementación de esta ley. En estos 20 municipios actualmente abarcamos una población de 3,8 millones de habitantes, somos casi 950.000 hogares y generamos 2 millones de toneladas al año. Y es por lo tanto una cantidad de residuos tremendamente significativa. Nosotros, como objetivo general, tenemos el promover la sustentabilidad ambiental e impulsar la gestión integral de residuos de las comunas socias que tenemos, y tenemos como objetivo también el potenciar, el propender a la valorización de nuestros residuos. En particular, como ya lo señalé, hemos nacido como muy precisamente para la implementación de la ley REP, y en ese sentido entonces hemos tenido un propósito manifiesto desde los orígenes de convertirnos en un organismo gestor de la ley REP, que la ley establece que los municipios y las asociaciones de municipios y también los recicladores de base pueden constituirse como organismos gestores, además de empresas privadas que trabajen en este mercado. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho durante este tiempo es básicamente buscar, como toda institución, ser consecuente con sus objetivos. Hemos, por lo tanto, creado un programa que se llama MSUR Recicla, que es un programa que hemos buscado impulsar en el conjunto de nuestras comunas y donde ya estamos trabajando en 10 de ellas. Este programa considera básicamente, en primer lugar, la separación en origen de los envases y embalajes, exclusivamente envases y embalajes, y la recolección segregada de ellos por parte de la asociación MSUR. Los envases y embalajes son los que están establecidos en la ley REP y que ustedes ven ahí en pantalla. En ese sentido, nuestros municipios socios desarrollan esta recolección en lugares que han definido de su sector residencial, por lo tanto es una recolección y separación casa a casa. Tenemos también instalados puntos limpios en distintas comunas y los recogemos por consiguiente segregadamente, y también tenemos la administración de puntos limpios y de centro de acopio municipal o coadministración con los municipios de esos puntos limpios, y nos hacemos cargo como asociación
del transporte de todos esos residuos a las plantas de valorización. Ahora, una de las preguntas específicas que nos hizo la asociación que nos invita era cuál era nuestro modelo de gestión, o también le llaman ustedes modelo de negocio. Nosotros preferimos hablar de modelo de gestión porque como asociación de municipios no tenemos fines de lucro. Básicamente lo que nos motiva es poder implementar una ley de la República, es ofrecer un servicio público. Entonces, en nuestro modelo de gestión ha jugado un rol importante las autoridades de gobierno, en este caso el gobierno regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay una interlocución permanente con ellos para buscar implementar esta ley. Pero básicamente con el gobierno regional hemos logrado la consecución de aproximadamente 23 vehículos para poder hacer la recolección segregada, y hemos suscrito un convenio de colaboración con el gobierno regional para poder implementar este programa. Nació ese acuerdo con el convenio regional porque también ellos habían construido y estaban construyendo puntos limpios en varias comunas de la región metropolitana, pero construir puntos limpios no era construir una política de gestión. Entonces ahí es donde juntamos intereses y capacidades para poder colaborar con la gestión de esos puntos limpios. En nuestro modelo de gestión juegan un rol obviamente muy importante los convenios que suscribimos con los municipios donde trabajamos en cada uno de ellos. Ya dije que actualmente trabajamos en 10, íbamos a estar trabajando en 20 en estos momentos, pero como todos saben, en el país el 18 de octubre hubo manifestaciones importantes, significativas, y luego vino esta pandemia y eso ha hecho de que la segunda etapa de implementación de nuestro programa se va a reiniciar recién en octubre de este año. Ahora, cuando hablamos de los municipios y del convenio con ellos, en ese convenio queda claro que el municipio es quien es el responsable de la relación con la comunidad y por lo tanto de la información a la comunidad, de la educación o de la seducción que hay que hacer con la comunidad para poder participar en estos programas. No nos cabe a nosotros ninguna duda de que en todo este tema de la economía circular y en este tema de la implementación de la ley REP, las personas juegan un rol determinante, ¿no? Porque en definitiva, tal cual como lo dijo Tomás, aquí estamos hablando de un cambio en nuestra manera de consumir y de producir. Bueno, y en el consumo las personas juegan ese rol que es tremendamente significativo. Por lo tanto, el convenio con el municipio significa que el municipio asume la responsabilidad de tener un vínculo y un diálogo distinto con la comunidad para ver si podemos efectivamente producir cambios en esta manera de consumir que tenemos los chilenos, que como ustedes saben somos los campeones de América Latina, tenemos el per cápita más alto de América Latina y eso no es para estar orgullosos, sino que eso es para lamentarlo. Tenemos también un convenio con recicladores de base para poder trabajar en conjunto en aquellas comunas donde están organizados o inscritos en los municipios. Hay experiencias de distinta magnitud en el caso de nuestras comunas socias. Y en este modelo de gestión también, por lo tanto, juegan un rol los puntos limpios y los centros de acopio municipales. ¿Por qué? Porque justamente Tomás señalaba la importancia de las plantas de selección. Entonces acá, cuando nosotros diseñamos el programa MSUR Recicla, sabíamos que nosotros no teníamos ni íbamos a tener en el corto plazo una planta de selección o una planta de triage, como dicen los franceses, donde llegar con todos los residuos y poder, por lo tanto, allí seleccionarlos, enfardarlos y llevarlos posteriormente a valorización. Entonces, partimos de ese punto, partimos de esa realidad y, por lo tanto, para nosotros, la idea es tener un centro de acopio y selección en cada una de las comunas donde estamos trabajando. Es decir, no tener una planta regional, por decirlo de alguna manera, sino que tener 15, 20 plantas o centros de acopio de selección. Pero eso también nos lleva a tener que pensar en cómo evitar
los deberes de una planta de selección, dado los espacios que tenemos con estos centros de acopio. También tenemos dentro de este modelo de gestión convenios con 3 universidades, con la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Son convenios que los tenemos desde el principio, donde ellos nos ayudan a pensar, nos ayudan a investigar para poder hacer este trabajo de la menor manera posible, estar actualizados con las tecnologías, etc. Y por último, en este modelo de gestión están las plantas de valorización, donde básicamente estamos trabajando con Sorepa para los papeles y cartones, con Cristalerías Toro y Cristalerías Chile para lo que son los envases de vidrio, y con Recipet para lo que son los envases plásticos. También hay otras empresas menores, como para las latas de aluminio y otros productos que vamos a tratar de explicar más adelante. Entonces, este es nuestro modelo de gestión para la región metropolitana, para nosotros. Entonces, en este modelo de gestión implica que la segregación en el hogar, la separación en origen, es una responsabilidad del municipio con los vecinos, y nosotros directamente asumimos la recolección segregada de esos residuos, una selección básica de ellos, y en definitiva vamos a una planta de valorización. Sin duda, dentro de este modelo, cada uno de los elementos del modelo son tremendamente importantes, y el éxito que nosotros hemos tenido solo ha sido posible gracias a que este modelo finalmente está actualmente funcionando. Me preguntaban también sobre las membresías. Nosotros tenemos en la asociación membresías ordinarias, que son de 3 niveles. Los municipios rurales pagan 400.000 pesos mes. Los municipios que producen residuos hasta 80.000 toneladas año pagan 1.900.000 pesos al mes. Y los municipios que generan más de 80.000 pagan 3.100.000 al mes. Esas membresías, como lo dice los estatutos nuestros, son membresías, por lo tanto están exentas de IVA. Y en el caso de los municipios que piden el servicio de recolección segregada con los vehículos que tenemos, en esos casos se pactan distintos valores de membresía en función de la cantidad de servicios que requieren. Y hemos llegado, por tanto, a membresías de 1,5 millones mes, 2,5 millones, 4, 4,7 y hasta 12.750.000 al mes. Depende de la sofisticación o la cantidad de camiones o de trabajadores que requiere cada uno de esos programas. Para efectos de que todo sea legal, obviamente hemos establecido que las membresías extraordinarias se acuerdan en asamblea ordinaria de la asociación, y eso permite, por lo tanto, transparentar los pagos ordinarios y extraordinarios que los municipios hacen a nuestra asociación. Ahora, ¿qué equipamiento tenemos nosotros? Bueno, el gobierno regional nos adjudicó un proyecto por más o menos 970 millones de pesos que nos permitió que el gobierno regional comprara 14 camiones 3/4 con carro de arrastre, 2 camiones multipropósito, que son los camiones que tienen la grúa para levantar las campanas, y 4 camiones tolva con alza contenedor, que es básicamente para la recolección de vidrio. En ese sentido, este programa actualmente tiene del orden de 60 personas que están trabajando en él. Ahora, ¿cómo partimos con el programa? Partimos con los convenios con los municipios. Normalmente el convenio es aprobado por el Consejo Municipal y a partir de eso nosotros empezamos a operar. Los municipios que están en programa actualmente son Calera Tango, El Monte, La Reina, La Cisterna, San Miguel, La Granja, Santiago, San Joaquín, Cerrillos y San Bernardo. Y hay 10 comunas más que van a reiniciar
o van a iniciar su programa entre octubre y diciembre del presente año, de tal suerte de tener el conjunto de los municipios socios con este programa próximamente. Aquí hay una imagen de un alcalde que está conversando con su comunidad para decirle que el programa va a partir y el rol que tiene la comunidad en esto, el rol que tiene el municipio, el rol que tiene la asociación de municipios. Aquí ven imágenes de cómo recogemos a través de contenedores y sacan los residuos que las comunidades separan en los edificios o en las casas, los puntos limpios con los cuales trabajamos y en definitiva, las bateas que nos pone Sorepa para el retiro del cartón. Entonces, lo importante del proceso con el municipio es que una vez que hemos firmado el convenio, se produce el compromiso del municipio de elegir un sector y trabajar e informar a la comunidad de que va a partir el proceso en esa comuna. ¿En qué consiste el proceso de parte nuestra? Significa que nuestro camión pasa recogiendo una vez a la semana los residuos que la comunidad ha separado en origen. Sea esto en comunas con edificio o en comunas que tienen casas. Y ahí los compromisos de MESUR son de hacer esa pega y de poder valorizar dichos residuos. Como ya lo dije, en la asamblea de MESUR se transparentan los distintos programas que tenemos. Y un dato importante es que nosotros trabajamos con un presupuesto transparente. ¿Qué significa eso? Significa que en cada comuna donde nosotros trabajamos tenemos una cuenta, un informe de gestión de la generación de residuos que la comunidad ha separado en origen y que hemos recolectado y que hemos valorizado. Tenemos una claridad con respecto a la comercialización o valorización de esos residuos, a cuántos dinero ha generado como ingreso, más los ingresos que pone el municipio, y luego vienen todos los gastos que se efectúan en el programa. En el caso de que en alguna comuna la línea final sea azul, la idea es que esos recursos cada 6 meses se puedan reinvertir para favorecer el programa en esa comuna propiamente tal. Este tema del presupuesto transparente no es una idea ingenua, sino que todos nosotros sabemos que el tema de la basura es un tema que no está muy bien visto en la comunidad, la gestión de la basura, y por lo tanto hemos querido que junto con eso en el país han habido problemas de probidad en muchos ambientes, con muchas instituciones. Entonces a nosotros nos ha parecido importante que este tema del reciclaje, la implementación de la ley REP pueda aparecer con la mayor transparencia posible, y que la gente vea de que ellos están haciendo un esfuerzo gratis, están separando voluntariamente sus residuos, nosotros lo estamos recolectando y valorizando, y ellos van a tener toda la transparencia de ese proceso de gestión, incluido los certificados de trazabilidad que generan las empresas valorizadoras. Estos son los flujos de proceso que tenemos de nuestro programa. Cabe señalar que dado que no hay plantas de selección a nivel metropolitano y que nosotros no tenemos en las comunas plantas de valorización, eso significa que hemos tomado un acuerdo de que en los centros de acopio municipales, que son temporales, el vidrio es retirado prácticamente por nosotros todos los días y va a planta de valorización. Sorepa retira todos los papeles y cartones todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días. Y finalmente, lo único que estamos seleccionando en los centros de acopio y puntos limpios son los plásticos, y particularmente los plásticos PET, los que son seleccionados por colores y por calidad, y son enfardados para llevarlos a plantas de valorización. Hemos buscado simplificar lo más posible este proceso. Aquí tenemos cada una de las comunas que están actualmente en el programa, donde tenemos los hogares por el censo del 2017 y la cobertura de hogares que tiene el programa actualmente. Estamos, grosso modo, ya en más de 165.000 hogares
en las distintas comunas que estamos trabajando. Eso nos lleva a una cobertura aproximada del 31% de los hogares del programa. Y como les decía, el próximo año van a entrar, o a fines de este año, van a entrar más comunas que son socias, y en definitiva para el año 2021 estamos trabajando con una meta de un 41% de cobertura. Para el año 2022 queremos llegar a un 66% de cobertura en nuestros hogares, y ojalá que cuando entre en vigencia la ley REP el año 2023 podamos estar en un porcentaje entre el 70 y el 85% de cobertura de nuestros hogares. En cuanto a metas de toneladas, estamos hablando para el 2021 de tener una recuperación de 16.000 toneladas, el año 2022 subir en 10.000 más, y el 2023 subir levemente hasta 30.000. En ese sentido, estas toneladas que están indicadas en nuestras metas son toneladas valorizadas. No son recolectadas solamente, son valorizadas. Es decir, que se llevaron a una empresa valorizadora y esa empresa los recibió, los aceptó y me giró una factura por ellos. Y por lo tanto tengo los certificados de trazabilidad. Eso no hay que confundirlo con la recolección, porque hay veces que hay experiencias que recogen mucho, pero finalmente valorizan muy poco. Y eso significa que en cuanto a la caracterización de los residuos de nuestra experiencia, se nos ha disparado el vidrio en todos los programas que tenemos y también en otros programas como el programa de Providencia, y el vidrio finalmente está en un 63% de lo que se recolecta segregadamente, el PET está aproximadamente en un 17%, a veces está en un 15%, en un 12%, y el papel y el cartón están en torno a un 20%, un 24%. Ahora, quiero explicarle brevemente para aproximarme a terminar la exposición el caso de algunas comunas. Aquí tengo la Comuna 1, por ejemplo, que tiene 11.800 viviendas. Estamos con una cobertura de 2.500, es un porcentaje de cobertura del 21%. Y el aporte municipal, que es de 1,5 millones de pesos, explica el 60% del presupuesto de gasto, y el otro 40% es por la valorización que tenemos de sus productos. Y por lo tanto aquí tenemos la generación de toneladas de kilos y toneladas de vidrio, PET, papel y cartón, la respectiva valorización, tenemos los sueldos de los trabajadores, de los choferes, de los recicladores, los gastos operacionales, los gastos generales y finalmente el resultado que da a fin de mes. Esta cifra es del mes de junio del presente año de la Comuna 1. Como este presupuesto, lo dije, es transparente, nosotros se lo entregamos al municipio y el municipio puede entregarlo a la comunidad o a quien pregunte, y nosotros también esto lo informamos al gobierno regional y lo informamos también a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En el caso de la Comuna 2, es una comuna donde tenemos una cobertura del conjunto de la comuna. La tasa de financiamiento municipal se incrementa a un 73%, y la valorización a un 27%. Tanto la Comuna 1 como la Comuna 2 son residenciales de viviendas y no de edificios. En el caso de la Comuna 3, es un caso especial, es una comuna donde solamente hay edificios y trabajamos solo con edificios, y en este caso, con una cobertura del 28% de la comuna, el programa se financia solo con la valorización de los residuos que recolectamos segregadamente, y hay 0% de aporte municipal. Y por último, la Comuna 4 es donde tenemos también una cobertura importante de departamentos, son de edificios, y donde se da una proporción de valorización del presupuesto por ese concepto de un 60% y el aporte municipal solamente en un 40%. Entonces acá hemos tenido varios ejemplos de comunas donde son barrios solamente y otras donde son comunidades de edificios. Para concluir, ahora, nosotros como asociación de municipios estamos firmemente comprometidos con la implementación de la ley REP. Nos parece que es una ley importante, tiene muchos beneficios, y estamos ya trabajando con AB, con el Sistema Integrado de Gestión,
para intercambiar información en relación a lo que estamos haciendo y en relación a lo que viene próximamente. Y nos estamos preparando para el 2023 entrar en régimen con la implementación de la ley REP, ojalá en el conjunto de nuestras comunas y en otras más que tal vez están pensando adherir a nuestra asociación de municipios. Y nosotros, en segundo lugar, como EMERE, administramos 2 contratos de relleno sanitarios. Y en estos momentos incluso estamos pensando en la etapa de término de los contratos que se cumplen el próximo año, y por lo tanto vamos a tener que hacer una nueva licitación de esos contratos de relleno sanitario, pero la novedad es que no lo vamos a hacer a 20 años como se hace normalmente de las asociaciones municipios, sino que vamos a hacerlo con plazos de 5 y 10 años, porque justamente queremos ver cómo evoluciona este tema de la economía circular, este tema del implemento de la ley REP, y porque también nosotros estamos buscando y estamos evaluando alternativas de plantas de tratamiento de residuos, como aquellas que Tomás explicó y que nosotros también hemos visitado en Europa. Para nosotros también las plantas de tratamiento en definitiva nos hemos propuesto como meta es que de aquí al 2030 podamos tener principalmente un tratamiento en un 90% de los 2 millones de toneladas que tenemos actualmente como generación de residuos, y como lo dice en el fondo las políticas públicas nacionales, ojalá no ir con más de un 10% a relleno sanitario después del 2030 o después del 2040. También para nosotros es importante consolidar el rol de las empresas intermunicipales o de las asociaciones municipales que ofrecemos servicios. En eso, nosotros como asociación de municipios tenemos esa característica. Nosotros somos una asociación que ofrece servicios concretos y servicios en esta área, no en cualquier área. Tenemos competencia solamente para esto y por lo tanto somos una empresa que ofrece servicios y que no nos ocupamos de otras materias. Y por consiguiente, desde el punto de vista político, por ejemplo, somos totalmente transversales, porque de los 20 municipios que tenemos en la asociación hay de todos los colores políticos y hemos aprendido a trabajar en esta materia de manera mancomunada. Al momento del año 2023 esperamos representar a más de 20 municipios de la región metropolitana para implementar la ley REP, y estamos trabajando también con varias asociaciones de municipios de regiones para ver cómo podemos crear una suerte de asociación gremial nacional de asociaciones de municipios que ofrecemos servicios en el ámbito de la gestión de residuos o en el ámbito de la ley REP o en el ámbito de lo que podemos denominar la economía circular. Bueno, esa es nuestra colaboración y es lo que podemos señalar. Nosotros tenemos un modelo y lo que hemos dicho siempre es que hay distintas posibilidades de modelos a implementar en relación a la ley REP en distintas regiones. Nosotros tenemos el nuestro y somos respetuosos de las asociaciones de municipios que pueden tener otros modelos. Por ejemplo, existe el modelo de que una asociación de municipios en una región diga: yo no me quiero meter con el tema de la ley REP, quiero que el sistema integrado de gestión licite la recolección segregada en mi región y que lo haga. Mira, a nosotros nos parece muy bien. Nuestro modelo es distinto y especialmente en esta primera etapa está demostrando que puede tener logros que pueden ser significativos y vamos a seguir perdurando en él. Y al margen del modelo que elija cada uno de las asociaciones regionales, va a ser siempre importante tener instancias para poder intercambiar información que pueda ser útil entre nosotros. Bueno, les reitero, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a Jaime por la interesante exposición. Vamos a comenzar con las preguntas. Les voy a pedir a todos, por favor, sobre todo a los panelistas, que prendan, a los panelistas en particular, que prendan sus cámaras y micrófonos. Vamos.
Y yo me voy a aprovechar para hacer la primera pregunta para Jaime. Quería preguntarle qué tan difícil ve él implementar el modelo de gestión que tiene Meres u otro parecido en otras comunas del país, como, o sea, en otras regiones del país o provincias, que como lo que está haciendo la Asociación de la provincia del Huasco. Si pasa esto por un tema de normativa, de cultura, económico, ¿cómo lo ve él? Miren, hace un tiempo atrás nosotros conversábamos con los alcaldes de nuestra asociación de municipios y de Meres y nos hacíamos la pregunta, si vamos a educar a la comunidad sobre el reciclaje, el reuso, la economía circular, no se puede hacer bien si es que al mismo tiempo tú no le dices a la comunidad el cómo hacerlo. Entonces, en las encuestas que hacían nuestros municipios, siempre el tema del reciclaje y el medio ambiente estaba en tercero o cuarto lugar. Siempre ha sido una preocupación, siempre ha sido una sensibilidad el tema de la protección del medio ambiente y este tema de terminar con la economía lineal. Pero lo que hacía falta en el caso nuestro era poder decir, ya, pero yo te ofrezco esto. Y en ese sentido entonces es que hablamos con el gobierno regional, en ese momento era la intendenta, la señora Carla Rubilar, le pareció súper bien el proyecto y nos apoyó de una manera express y nos pudo aprobar el Consejo Regional por unanimidad esta adquisición de los camiones. Es decir, en el caso nuestro pedimos ayuda al gobierno porque era una política pública, nos apoyaron y pudimos tener, por lo tanto, un instrumento que es el vehículo, que es el camión, para decir, ya, ahora yo me puedo comprometer a pasar una vez por semana para recoger los residuos que la gente separó en origen. Otro municipio u otra asociación también tiene la alternativa de conversar con las empresas privadas y decirle, mira, yo quiero hacer esto, hágame una oferta por la gestión de este servicio y ver si lo pueden contratar, si es que no es posible que tengan vehículos propios. Y eso también es posible. Entonces, en el caso nuestro, lo importante es que tuvimos la definición clara de qué queríamos hacer, cómo queríamos hacerlo, y el compromiso de los municipios ha sido súper claro. Aquí, una cuestión que le decimos siempre a los municipios, en este tema, la asociación y el municipio no son cosas distintas. Es una sola cosa, porque los dueños de una asociación son los municipios, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un convenio de colaboración entre ustedes y nosotros. Por lo tanto, si la asociación está convencida de que quiere hacer un programa como este, tiene que implementarlo. Y de acuerdo a su realidad, tiene que ver cuál es la mejor realidad posible. Por ejemplo, en el caso de las regiones que no tienen, como el caso de ustedes, que no tienen centros de valorización en la misma región o planta de valorización, lo más apropiado es poder pensar en un proyecto regional en su conjunto y en tener un centro de acopio y selección regional, de tal suerte de facilitar los esfuerzos que cada provincia pueda hacer para poder tener un poder de comercialización que sea regional y por lo tanto que se puedan producir las economías de escalas que se requieran. Hace un tiempo atrás nos tocó ayudar a la región de Los Ríos, que tiene 10 municipios, 9 de los cuales son rurales, en un proyecto de valorización, y finalmente ese proyecto el gobierno regional lo aprobó y por lo tanto el gobierno regional le va a construir su centro de acopio regional y le va a construir los puntos verdes, puntos limpios comunales que requiere y le va a otorgar los camiones que necesita para poder hacer dicha recolección. Entonces, eso es un camino posible, ¿no? Todo depende de que esté claro la asociación qué es lo que quiere hacer, porque al final, seamos claros, sin apoyo político transversal, estas cosas se ponen muy difíciles. Si tiene que estar la asociación y sus alcaldes, alcaldesas, tienen que estar
convencidos de aquello. Y felizmente nosotros, a pesar de que somos 20, somos muchos, hemos logrado tener ese apoyo. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante la exposición, igualmente que la de Tomás. Mauricio Martínez tiene otras preguntas que hicieron los asistentes. Sí, Mauricio. Gracias, Pilar. La primera pregunta de la asistente, del participante, es para Tomás, de Humberto. Dice: ¿los volúmenes de generación de residuos regionales dan para el establecimiento de plantas segregadoras de residuos livianos, o es mejor orientar la estrategia en acopio y logística para transportar a la región metropolitana? Sí. Sí, yo creo que una de las gracias que tienen es la tecnología que permite la clasificación de los residuos de sus diferentes tipos de materiales para posteriormente ser derivados a plantas de reciclaje, es que son bastante customizables. Entonces uno puede tener el tamaño de planta que necesite de acuerdo a la cantidad de residuos para las cuales se demanda. Así que yo creo que efectivamente hay espacio para poder tener algún tipo de proceso de selección. El tamaño, las características, la tecnología se pueden adaptar a la realidad y a las necesidades de cada contexto local. Me parece que es una buena idea, y por otra parte vuelve mucho más eficiente uno de los aspectos más costosos, que es el transporte, dado que si logramos hacer recolección selectiva, la clasificación en la misma localidad, posteriormente uno logra optimizar la cantidad de residuos que hacen el traslado en la mayor cantidad de toneladas posible hasta el centro final de reciclaje. Gracias, Tomás. Esta pregunta es para Jaime, de Daniela. Dice: quisiera saber cómo gestionaron el convenio municipal, ya que actualmente los municipios solo generan convenios con instituciones sin fines de lucro. Y además quiero saber si tienen algún plan para los otros residuos prioritarios de la red, con las pilas, las baterías, los aceites. Ok. Ahora, cabe hacer la precisión de que las asociaciones de municipios que tenemos personalidad jurídica a partir de la ley del 2011, todas somos sin fines de lucro. Es decir, es un punto que es muy importante, y es por lo tanto que es perfectamente compatible hacer un convenio con un municipio que es socio tuyo. Yo, por ejemplo, no puedo hacer convenio con una municipalidad que no sea socia de Mesur. Tengo que ofrecerle servicios solo a los socios. Entonces, la primera pregunta es claro, es decir, es posible porque no tenemos fines de lucro, ¿no? Y porque además trabajamos con un presupuesto transparente. Es decir, no solamente lo somos, sino que además demostramos de que no hay fines de lucro con los resultados de cuentas que entregamos periódicamente. Ahora, esta afirmación, quiero ser claro, no tiene nada que ver con que yo encuentro que es legítimo que hayan empresas que trabajen en el mercado del reciclaje y que tienen fines de lucro. Eso es muy legítimo. Nadie está discutiendo eso. Solamente estamos señalando que nosotros no tenemos fines de lucro. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen fines de lucro, y porque el financiamiento base de una asociación de municipios es municipal, es decir, es de todos los chilenos o es de todos los que viven en esa comuna. Por lo tanto, tenemos vocación de implementar una política pública. Ahora, lo segundo es que en esto nosotros también como asociación tomamos la decisión de solo gestionar directamente residuos de envase y embalaje, y no ponernos en los otros productos prioritarios que establece la ley, porque creemos que para eso hay empresas privadas que lo hacen bien, que están vinculadas con plantas de valorización privadas también, que tienen autorizaciones especiales para transportar, por ejemplo, productos peligrosos o productos especiales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros suscribimos como asociación de municipios convenios con empresas privadas. Tenemos el orden de 15 convenios que se dedican a eso. Batería fuera de uso, todavía no encontramos a alguien para pilas, pero sí tenemos para
electrónicos, electrodomésticos, neumáticos fuera de uso, chatarra voluminosa, etc. Y eso es importante porque eso se puede hacer. Y en esos convenios, nosotros como asociación de municipios no le cobramos a la empresa privada, y lo que tratamos es que la empresa privada no le cobre a los municipios socios por acceder a ese tipo de material, digamos. En algunos casos eso se puede y en otros casos los números simplemente no dan y vemos cómo se resuelve el tema de una tarifa. Les pongo el ejemplo. Los residuos que no son REP, que son los residuos de los hospitales y consultorios, ahí tenemos 2 convenios firmados con 2 empresas y bueno, y se paga por kilo y los municipios pagan por kilo por ese retiro porque es obligatorio de acuerdo a la ley. Es decir, tenemos otro convenio, por ejemplo, para el aceite usado, el domiciliario, que una empresa privada los pone sus contenedores en los municipios o en los puntos limpios nuestros y los retira y ellos los reciclan. Entonces, la idea nuestra es que nosotros tenemos una lista como asociación de municipios de 19 productos que a juicio nuestro no deben ir a relleno sanitario. Y por lo tanto estamos buscando para cada uno de esos 19 productos quién puede asumir ese desafío. Nos ha costado mucho en el caso de las pilas porque nos quieren cobrar y no estamos en condiciones de pagar, y nos ha costado mucho que alguien se haga cargo de los colchones. Les quiero decir, por ejemplo, que solo en la comuna de Santiago, que es socia nuestra, se generan 5.800 colchones que quedan en la calle, que quedan para disposición en definitiva. Es decir, hay veces que hay mercado para unas cosas desde el punto de vista de la oferta, del desecho, pero no hay desde el punto de vista de la oferta. En el caso nuestro ha sido muy exitoso un convenio que tenemos con un pozo arenero que tiene autorizaciones sanitarias para disponer allí los escombros. ¿Por qué ha sido exitoso? Porque en definitiva, en un relleno sanitario estamos pagando 12.600 pesos por tonelada. Y en un relleno de escombro estamos pagando 2.500 pesos por tonelada. Por lo tanto, hay años en que el conjunto de los municipios socios nuestros se han ahorrado hasta 800 millones de pesos por no llevar los escombros a un relleno sanitario y sí llevarlos a otro lugar que tiene autorización sanitaria para ello. Gracias, Jaime, por la respuesta muy completa. Entiendo que los panelistas tienen preguntas. Les doy la palabra. Bueno, ¿vas a preguntar, Guillermo? Sí, perdón, disculpa, sí. Yo tenía 2 preguntitas que quería hacerle. La primera a Jaime y la segunda a Tomás. A Jaime le quería preguntar, pensando en la hoja de ruta, ¿verdad?, de economía circular, que está en elaboración y que engloba la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y la hoja de ruta de residuos de construcción y demolición. En MSUR están trabajando en la gestión integral de la gestión de residuos de REP, orgánico y construcción y demolición. ¿Cómo están preparando ustedes el escenario para realizar esa integración? ¿Cuáles ves tú que son los desafíos? Y para Tomás, quería preguntarle que si conoce alguna experiencia de economía circular exitosa en Chile, no solo, más que en la región metropolitana, en especial en regiones. Esas son mis preguntas. Bueno, nosotros, como le decía, como asociación, como tenemos el objetivo de la gestión integral de residuos, tenemos que tratar de ser consecuentes con esos objetivos y inevitablemente tenemos encima que los rellenos sanitarios se ponen en términos de los contratos actuales y por lo tanto tenemos que ir a una licitación. A esa licitación vamos a ir en conjunto como asociación de MSUR y como EMERES. Vamos a ir los municipios en conjunto y en definitiva hemos tomado la decisión de que no queremos que se construyan nuevos rellenos sanitarios en la región metropolitana y eso significa que vamos a invitar a participar en la licitación solamente a los 4 rellenos que están construidos. No es necesario argumentar que no queremos más rellenos sanitarios. Por lo tanto, ahí estamos asumiendo la responsabilidad de la disposición intermedia y final de los residuos. En segundo lugar, con el programa MSUR Recicla estamos asumiendo todo lo que es la IREP y reciclaje.
En tercer lugar, con la Estrategia Nacional de Residuo Orgánico, estamos propiciándola dentro de nuestro municipio socio y estamos propiciando la participación de ellos en esta idea de poner plantas de compostaje próximamente. Y en ese sentido tenemos un piloto en el monte, donde en el monte se nos ocurrió plantear más que nada una suerte de centro de economía circular. Y ese centro de economía circular va a incluir el punto limpio que hay, el centro de acopio, va a incluir un punto limpio de estilo europeo, va a incluir una planta de compostaje, va a incluir el invernadero que se tiene, va a incluir un centro de capacitación, va a incluir un centro de reuso, que hemos hablado muy poco acá hoy día, pero el reuso para nosotros es sumamente importante darle un impulso. Y en definitiva va a incluir una oficina que le vamos a llamar de emprendimiento de economía circular. Es decir, hay muchas cosas, como lo señalaba Tomás, que pueden imaginarse dentro del concepto de economía circular en comunas y tenemos que estar trabajando en eso y apoyando a pequeños emprendedores o medianos emprendedores que quieran trabajar este tema. Obviamente, si estamos hablando de una economía además rural, hay muchas cosas que los citadinos no sabemos y que hay que meterle el diente y meterse en definitiva a buscar ser coherente con esta estrategia de economía circular. Y con las otras comunas los estamos ayudando con los planteamientos. Nosotros hemos visitado muchas plantas en Europa de metanización, tanto de metanización seca y húmeda, y esa tecnología a nosotros nos seduce mucho. El punto está en el costo de las inversiones y por lo tanto en el costo de la tarifa cuando se trata de proyectos que ya no son pilotos. Y ahí, bueno, ahí hay materia de discusión al respecto. De hecho, un intendente de la región metropolitana planteó una planta de waste to energy, pero claro, significaba que teníamos que pasar de tarifa, hoy día pagamos del orden de $17 a 28 euros, y obviamente ningún municipio tiene las condiciones para aquello. Entonces, en ese sentido, lo que sí nosotros estamos haciendo, estamos estudiando la implementación de plantas de tratamiento de residuos, de 4 plantas en la región metropolitana, y nos imaginamos, y tenemos el apoyo de la autoridad para eso, de que en los próximos años vamos a tener novedades al respecto, pero para nosotros es una meta seria el tratar de no disponer más en relleno sanitario el año 2031. Es decir, no solamente a 20 años como lo establece la hoja de ruta, sino que adelantarnos unos años más. Ahora, y en todo lo que nosotros no sabemos o no estamos trabajando ahora, la Asociación de Municipios está disponible para suscribir convenios para apoyar emprendimientos que puedan, en definitiva, tratar de que esa lista de 19 productos que no van a relleno sanitario, poder hacer una oferta. Porque aquí no se puede solamente decir, no quiero que vaya relleno, sino que tenemos que plantear todo cuáles son las alternativas para ello. En ese sentido, yo creo que estamos teniendo una visión integral de la gestión de residuos, pero obviamente en el caso de los residuos orgánicos estamos atrás, porque también la política del Ministerio es muy reciente, es muy nueva. Acá, en Chile, yo creo que Tomás va a estar de acuerdo conmigo, uno de los problemas que tenemos es que, a diferencia de Europa, es que cuando en Europa se dicta una directriz de medio ambiente o de gestión integral de residuos, inmediatamente va con el presupuesto, que la implementación de esa directriz corresponde. Bueno, y acá muchas veces tenemos políticas públicas de nuestro gobierno nacional, pero no viene acompañado de eso de un financiamiento adecuado, de tal suerte de poder implementar con mayor certeza cada una de estas iniciativas. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que aprender en Chile es justamente eso, de tratar de que las políticas vayan acompañadas crecientemente de un mayor financiamiento. Y yo creo que lo que pasó con la red, de que hay una voluntad de la gente que quiere participar, no me cabe ninguna duda que con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos va a pasar lo mismo. Es decir, la gente está con voluntad de querer separar los residuos orgánicos en el domicilio.
Y si la municipalidad los recoge segregadamente y los lleva a una planta, ese proceso va a ser exitoso. El punto está en cómo resolvemos el problema de la unidad económica de la planta, de tal suerte de que nadie pierda dinero y que pueda ser accesible para los municipios poder llegar a ellos. Pero la voluntad de los municipios y la voluntad de la gente de querer separar el origen y de tener un concepto distinto de lo que llamábamos ayer basura, eso está. Y no solamente en la región metropolitana, sino que eso está en todo el país. Entonces, esa es una buena noticia. Es una buena noticia que todos tenemos. Gracias, Jaime. Súper. Bueno, por el lado de ciertas empresas que se dedican a temas relacionados con la economía circular en regiones, hay dos casos bien interesantes. Uno es el conocido de Neptuno Pumps en Iquique, en la región de Tarapacá. Neptuno Pumps, son bombas. ¿Ya? El gerente general es bien conocido, el Petar Ostojic, que lidera hartos temas de economía circular, tiene un centro allá en Iquique y todo. Y ellos básicamente tienen un modelo que es el siguiente: ellos fabrican bombas para la minería y tienen un modelo de negocio tal que permite que las bombas, a medida que se van desgastando, que pierden parte y pieza, ellos retiran la bomba, remanufacturan, incorporan nuevas piezas y la bomba circula. O por ejemplo, una bomba que ya dio su vida útil, ellos la recuperan, toman las piezas que son útiles, la chatarra, que por ejemplo puede ser de alto cromo, la incorporan en su fundición para generar nuevas bombas. Van reutilizando, remanufacturando la bomba en los contratos mineros que tienen. Y en otro caso, por el lado de los residuos ya más bien orgánicos, está el caso de F4F, que es bien particular, está en la región de los lagos, y ellos utilizan residuos orgánicos para alimentar moscas soldado, y esas moscas soldado luego crecen, se reproducen muy rápido, y se transforman en una alternativa de alimento para animales, sustituyendo el uso de harina de pescado en la zona principalmente en el sector de la salmonicultura. Es bien interesante, claro, lo que hacen eso. Hay dos ejemplos que están hoy día en Chile operando. Gracias, Tomás. Yeah. Jaime, yo te quiero hacer una pregunta cortita. A ver, ustedes en el modelo de gestión... Una respuesta cortita también. Sí, ¿involucraron a organizaciones sociales o juntas de vecinos? Y si es así, ¿qué rol cumplen ellos? Bueno, como lo dije, la encargada de la vinculación con la comunidad es cada municipalidad. Entonces ellos obviamente siempre se reúnen con sus dirigentes vecinales, organizaciones, ONG, ambientales, etcétera, para explicarle que el programa se va a desarrollar. En algunos casos, en el caso de La Reina, por ejemplo, tenemos una aplicación en cuya aplicación la gente se inscribe en el programa y puede seguir el programa con la aplicación todos los días. Y se produce un diálogo, típico la cosa que la señora dice, está aquí mi bolsa y no ha pasado el camión. Y lo que pasa es que el camión pasó a las 9 y ella sacó la bolsa a las 10:30. Entonces, ese tipo de cosas se ven con esa app, pero sobre todo de tener la información de que el sistema está funcionando. Con las organizaciones sociales, este año hemos tenido, además como municipio, ustedes saben, otras motivaciones. Estaba el tema de la pandemia, y por lo tanto yo me imagino que después de por ahí por noviembre va a venir un nuevo reforzamiento de la comunicación con las organizaciones sociales. En el caso de Santiago, como está muy densificado, tenemos comunas con edificios, y en ese caso nos relacionamos con la comunidad del edificio, con la administración principalmente, y a través de ellos llega la información a los edificios. Nos imaginamos que poco a poco se va a ir generando una aplicación que nos va a permitir tener un diálogo más permanente y más rico con respecto a la comunidad. Lo que a nosotros nos interesa mucho es que la comunidad pueda comprender que la oferta que le hicimos la estamos cumpliendo. Y eso para mí significa los certificados de trazabilidad. En Santiago por lo menos hay mucha gente que duda que lo que uno recolecta realmente va a valorizarse, ¿no?
y esa duda hay que terminarla, hay que ponerle término. Por lo menos en el caso nuestro no hay nada que vaya a relleno sanitario, y obviamente en los puntos limpios, como en todas partes, como en tu hogar, se genera un tambor de basura de 240 litros que lo retira una vez a la semana, pero los productos que recolectamos no van a ninguno relleno sanitario, y eso hay que reforzarlo en las personas, porque a veces en las redes sociales se ha difundido esa noticia, que algunas veces incluso es verdad, y hay que tratar de tener una segunda motivación con la comunidad en relación a esto. Ahora, en la hoja de ruta de economía circular estamos en estos momentos, justamente yo estoy en la subcomisión de estímulos y incentivos para la comunidad. Y obviamente en los municipios estamos pensando, todavía no hemos acordado, pero estamos pensando que podríamos decirle a la comunidad que los hogares que participan en el reciclaje de envases y embalaje podrían a futuro tener una reducción de su tarifa en un 25%, de su tarifa de aseo. Y lo mismo estamos pensando en aquellos que participen en la segregación de los residuos orgánicos, poder plantearles también que podrían tener una exención del 25% de su tarifa. Eso significa, por lo tanto, que tenemos que hacer en los municipios un ejercicio de que efectivamente al recoger los residuos orgánicos y no llevarlos rellenos sanitarios, sino que dejarlo en un punto de la comuna y tratarlo, eso explícitamente significa un ahorro para el municipio, porque no está pagando disposición final y no está pagando el transporte a relleno sanitario o plantas de transferencia. Entonces, por eso que es importante el modelo de negocio finalmente de la planta de compostaje, porque eso debiera significar de que el municipio efectivamente, cuando nosotros estemos recolectando cifras mayores, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, 16.000 toneladas, es decir, son 16.000 toneladas menos que van a relleno sanitario, que no se paga el ingreso al relleno sanitario, pero sobre todo el costo del transporte, que es mayor que el otro, tampoco se debiera pagar, porque finalmente a partir del 2023 lo asume el sistema integrado de gestión. Entonces, todo esto nos permite replantear el tema de la tarifa de los derechos de aseo y generar también algún tipo de incentivo, porque es evidente que la gente siempre se pregunta, medio broma, en serio, pero te dicen, bueno, ¿y yo qué gano con esto? ¿Y cómo voy a ir, digamos, como ciudadano, como hogar? Entonces hay que decirle que es legítimo, que si él se da el trabajo de separar y de separar bien y de sacar ese residuo segregadamente, es importante que tenga un premio, un incentivo, pero obviamente eso hay que cuadrarlo con los presupuestos municipales justamente por los conceptos de recolección y disposición de los mismos residuos. Yo me imagino que hay mucho que hacer todavía con respecto a la comunidad, y nosotros sobre todo no nos olvidamos de que si ellos no quieren, no colaboran, esto no va a tener éxito. Es decir, es fundamental que en los hogares se discuta este tema y se haga la separación tanto de lo orgánico y lo inorgánico. Ahí parte toda la posibilidad de éxito de una nueva política de economía circular. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Jaime. No sé, ¿hay más preguntas? Mauricio. No, ya estamos en el tiempo, ¿Sí? Pilar. Ya. Muy bien. Entonces le vamos a dar la palabra a don Guillermo Reddy, el Seremi de Medio Ambiente de la región de Atacama. Gracias. Bueno, me tocan dar ahora las palabras de cierre. Quería aprovechar de dar las gracias a los expositores por las exposiciones, porque creo que para todos los que estamos escuchando esto, las personas que realmente están trabajando estos temas, es importante que aprendamos de la experiencia y de las conclusiones que ellos están sacando para tratar de implementar y para tratar de sacar adelante la implementación, una buena implementación de la ley RED, y en general del tema del reciclaje. Hay muchos de los que están también escuchando estas exposiciones que conozco, está la Daniela Vergara, están los encargados, algunos encargados de reciclaje de las municipalidades,
Entonces, para todos, y a mí también, y a Mauricio Martínez, ¿verdad? Que a todos nos sirve escuchar cuál es la impresión de ustedes de cómo se puede sacar adelante esta ley, porque esta es una ley nueva, hay experiencia en Europa que mencionaron, ¿verdad? Pero en definitiva este es un desafío para todos, y es una ley que en definitiva tiene muchos actores que no dependen directamente del ministerio. Entonces el ministerio en definitiva termina siendo un actor más. Entonces son varios actores que tenemos que coordinarnos. Entonces estas instancias son muy útiles, así que en tal sentido agradecer a don Daniel Llorente y a Andrés Rubilar por haber estado acá también con nosotros y habernos ayudado a organizar esto. La implementación de la ley REP que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, va a cambiar la forma en que gestionamos los residuos en nuestro país, ya que van a ser los productores quienes tendrán que organizar y financiar esta recolección y la valorización de los residuos generados por los productos que se introducen en el mercado. Todos sabemos cuáles son estos 6 productos, pero vale la pena mencionarlos. Aceite lubricante, aparato eléctrico y electrónico, batería, envase de embalaje, neumático y pila. De esos 6, están 2, ya los decretos, ahí Mauricio me corrige, están ya casi listos, me parece que están en Contraloría, el de envase de embalaje y el de neumáticos. Sí. Uno de los actores más relevantes en el país para la gestión de los residuos, como mencionaba, han sido justamente los municipios quienes han organizado y han financiado la recolección, transporte y disposición final autorizada de los residuos generados en los hogares. Sin embargo, la ley REP va a cambiar el escenario actual y va a orientar estos esfuerzos a la gestión de residuos hacia una recolección selectiva puerta a puerta, que es lo que mencionaba Jaime, ¿verdad? Que la gente está ansiosa de empezar a hacer la separación en casa, ¿verdad? El almacenamiento transitorio y posterior valorización de los residuos, lo que todo esto va a implicar un cambio cultural tremendo. En ese contexto, la Asociación de Municipalidades del Huasco, ¿verdad?, que agrupa a la comuna de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen, presentó un proyecto a la Subdere, como ustedes saben, que se denominó, ¿verdad?, la formulación de un modelo de implementación de la ley REP, ¿verdad?, en la provincia del Huasco, que es una iniciativa pionera no solo en la región, sino que a nivel nacional. Y a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, a mí como Seremi, ¿verdad?, nos pone muy contentos, nos da mucho ánimo para aplicar esta ley, ¿verdad?, para liderar este tema, no solo acá en la región, sino que en general a nivel nacional, con una buena implementación de la ley REP. Así que esa iniciativa de las municipalidades, de verdad que son las iniciativas que uno espera que los municipios tomen, pero muchas veces no pasa, pero las municipalidades del Huasco la han tomado, y por eso para nosotros eso es un motivo de mucha alegría. Como Ministerio de Medio Ambiente y como Seremi, ¿verdad?, estamos muy contentos, por tanto, de que este proyecto se implemente y que esté alejado de la región metropolitana. O sea, es importante que las regiones lleven adelante estos proyectos, ¿verdad?, porque cada territorio posee su propia particularidad, sus propios desafíos y sus propias oportunidades para la implementación del sistema de gestión de la ley REP. Y por tanto es necesario levantar esta información para saber cómo estos sistemas se van a adaptar a las condiciones de cada territorio. Por ello es muy grato para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente que se haya postulado este proyecto y luego haya sido seleccionado y adjudicado por la Subdere, en este caso, que está representado hoy por Pilar Castillo, y también que estaba ahí la Vania Versalovich, así que un saludo a ambas. Bueno, en definitiva, este proyecto es un reflejo del valioso trabajo que se está realizando en la provincia del Huasco en temas ambientales y de la importancia que posee la gestión municipal en el territorio. Como Ministerio de Medio Ambiente estamos convencidos de que una mejor gestión ambiental se logra con el aporte y coordinación entre actores públicos, privados y sociedad civil. Nosotros además como Ministerio, ustedes saben, estamos trabajando en el Consejo de Recuperación Ambiental y Social, estamos trabajando más en una norma para sacar una norma de calidad ambiental para las aguas de la cuenca del río Huasco. Entonces, son muchas cosas que se están implementando al mismo tiempo en la provincia del Huasco, y creo que eso es un motivo de genuina alegría y orgullo, ¿verdad?, de que el Huasco se esté tomando el tema del medio ambiente, no solo el tema de reciclaje, sino que el tema de aire, de agua, de suelos también. Así que, no, la verdad que muy contento en tal sentido. El Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se encuentran generando además, como ustedes saben, una hoja de ruta de economía circular que va a servir para impulsar una transición hacia este Chile circular, que es lo que esta meta ambiciosa que todos queremos, ¿verdad?, que yo creo que trasciende los gobiernos, una meta ya del Estado de Chile, ¿verdad? Y quiero felicitar finalmente a César Orellana,
al alcalde de Freirina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Huasco, y a Andrés Bugueño, ¿verdad?, su director ejecutivo, por haber apostado por este proyecto, por el trabajo realizado para la organización de este ciclo de webinars, que tuvo un excelente nivel y una excelente convocatoria, donde todos creo que tuvimos al alcance de información actualizada entregada por expertos. Entre ellos, destacados profesionales también de nuestro ministerio y, por supuesto, también manifestar la voluntad y el compromiso como Seremi Medio Ambiente para apoyar a la Asociación de Municipalidades del Huasco en todo lo posible para que este proyecto sea exitoso y nos beneficiemos toda la región de Atacama. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, a nivel, digamos, yo quisiera también agradecer a las exposiciones de Tomás y de Jaime, al igual que, como decía Guillermo, un muy buen nivel, al igual que los otros 3 ciclos anteriores. Agradecer la oportunidad de participar en forma activa también en este proyecto en que somos socios de la asociación. Al Seremi de Medio Ambiente, don Guillermo Redí, y a Mauricio Martínez también, que ha sido un tremendo colaborador, y que son socios estratégicos en este proyecto. Así es que me parece excelente que lo estén llevando adelante. Bueno, a Rodrigo también, a la consultora Pulso a través de Rodrigo Sagaceta, por el excelente trabajo que han llevado a cabo. Y bueno, también a don Daniel Llorente, que en realidad él tuvo que retirarse para ir a otra reunión. Y especialmente también a Andrés. Ha sido un factor clave aquí en la organización de estos ciclos y en el trabajo que han llevado adelante. Me siento feliz de estar trabajando en este proyecto por la implicancia que tiene y porque ojalá esto sea un puntapié también para que lo repliquen en otras regiones y provincias del país, y ojalá sean las asociaciones de municipios también las que lideren este tipo de proyectos. Hay una tremenda oportunidad de trabajo ahí, y una necesidad también. Así es que a título de, digamos, de mi jefa de división, Pilar Cuevas, de mi jefa de departamento, Claudia Faúndez, y a título propio les agradezco mucho la participación y la oportunidad. A nosotros también como Subdere de trabajar en este tipo de proyectos con ustedes. Le doy la palabra a don Andrés Bugueño, aquí el socio, el dueño del negocio, para que él cierre. Ya, muchas gracias, Pilar. Bueno, primero que todo queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este ciclo de charlas, que ha sido muy exitoso gracias a la calidad y generosidad de los expositores, a las más de 300 asistentes que estuvimos en nuestros 4 ciclos. Hemos cumplido con el objetivo de entregar a los actores regionales información de primera mano en relación a las obligaciones y oportunidades que ofrece la economía circular y la ley REP para nuestra región, en desarrollo económico y protección del medio ambiente. Desde ya los invitamos a participar en las próximas etapas del proyecto, donde formularemos un modelo para la implementación de la ley REP en la provincia del Huasco. Este es un proyecto innovador, como lo dijo el Seremi, a nivel nacional, lo que significa un gran desafío para nosotros. Los expertos nos han aclarado que la implementación de la ley REP requiere que empresas y municipios trabajen de manera coordinada y acuerden una hoja de ruta para avanzar en este proceso. Tarea a la que estaremos dedicados en los próximos meses. Los contactaremos en breve para que podamos comenzar este trabajo, y recuerden que todas nuestras presentaciones las encontrarán en nuestra página web www.amuproju.cl. Y eso más cuanto puedo decir en respecto a nuestro proyecto, y vamos a trabajar de acá hasta fines de diciembre en nuestra implementación de la hoja de ruta. Y la idea es que nosotros podamos invitarlos nuevamente y podamos trabajar en conjunto y llevar este proyecto a lo más alto, de poder educar a toda la ciudadanía, no solamente de la provincia del Huasco, sino que la idea es poder que esto traspase más allá, que toda la gente pueda educarse con respecto a la ley REP y a la economía circular. Agradezco a todos ustedes, a Tomás, Jaime, Mauricio, Guillermo, Pilar, Rodrigo, que han sido un muy buen equipo de trabajo, y eso se valora mucho. Muchas gracias por el respaldo que hemos tenido en eso. Es cuanto puedo decir. Andrés. Gracias, Jaime. Gracias, Tomás. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Cerramos Vale, el... hasta luego.
Cerramos el Gracias. ciclo entonces. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Saludos. Un abrazo virtual para todos. Chao, chao. Eso mismo, cuídense.